buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Tenemos un nuevo invitado con nosotros en este miércoles, en el que les hemos invitado a ustedes a compartir con nosotros esta media hora de televisión. Nuestro invitado es un joven sacerdote, aunque tiene mi edad, con lo cual de joven ya tenemos poco en cuanto a años, pero lleva año y medio, poco más de año y medio de sacerdote, porque él podríamos decir que durante cerca de 40 años ha sido educador, en todos los sentidos de la palabra. Nos lo va a explicar él, en los centros donde ha estado, en el colegio en el que ha desarrollado toda su tarea y donde todavía hoy pues desarrolla tareas en centros escolares, pero de otro tipo, de otro modo, porque para Dios no existe momento, Él nos llama y nos llama cuando Él quiere y nosotros respondemos porque los planes de Dios no son los nuestros, ¿no es verdad, Ginés? Efectivamente. Ginés Pérez Almela. Ginés José. Ginés José. Que si no mi madre se enfada. Ginés José Pérez Almela. Nacido muy cerquita de aquí del monasterio de los Jerónimos, en Jabalí Viejo. Efectivamente. El Lugarico. El Lugarico, así El es. Lugarico. En realidad, mi madre me dio a luz en Murcia, pero he vivido siempre, pues fue una eventualidad del parto, ¿no? Pero que he vivido siempre en Jabalí Viejo. Yo creo que hasta los 40 años más o menos viví ahí en el pueblo. Y no he perdido el contacto con el pueblo, o sea que vengo ya menos veces. No he preguntado a nadie nunca lo del Lugarico, porque ¿de qué viene? No lo sé, debe estar escrito por ahí en alguna historia del pueblo, pero no lo sé. Que alguien se definió así, vivo en el Lugarico aquí, en plan murciano. Muy bien. Tu vinculación con la iglesia ha sido desde pequeñito en la parroquia, ¿no? Sí. Yo no he tenido como San Pablo, no me he caído del caballo, además de que porque no monto nunca en el caballo, pero que yo nací en una familia cristiana ahí en el pueblo y pues he vivido pues todos los procesos, todos los sacramentos, bautismo no me acuerdo evidentemente, pero pues la primera comunión, la confirmación, ahí en el pueblo, con toda la naturaleza del mundo, ¿no? Como todas las familias de mi edad, como todos los amigos míos del pueblo de siempre, ¿no? Si yo te pregunto por don Vicente y don Francisco, ¿qué me dices? Claro. Yo he tenido mucha suerte de encontrarme con gente muy buena. Yo guardo un recuerdo precioso de mi niñez, ¿no? y de mi adolescencia. O sea que no hay ninguna sombra, es todo luz y alegría y a los 6 años, que fue cuando yo hice la primera comunión, ahí está la foto, ahí está don Vicente García, qué alegría se llevó, estuve saludándole cuando me ordené, cuando volví de Pamplona y fui a verle y bueno, pues hice la primera comunión y enseguida pues fue a pedirle a mi madre que me dejara ser monaguillo, ¿no? Y mi madre dijo que se vuelven muy pillos. Los monaguillos se vuelven pillos. Pero bueno, fui y la verdad es que fue una maravilla esos años que estuvimos, éramos 5 o 6 niños del pueblo que estuvimos con él, nos quería un montón. Por ejemplo, yo la playa la conocí por él, porque él siempre en verano un día alquilaba un taxi y nos llevaba a la playa, a pasar un día de playa. Claro, eso, las familias modestas nuestras... Estamos hablando en los años 60, claro, el desarrollo en España. En el año 65, claro. Estamos hablando, que fue cuando yo hice la primera comunión, el 27 de mayo. Y luego nos llevaba por ahí, si iba a predicar novenas o por ahí a otros pueblos, pues nos llevaba con él, o sea que éramos, bueno, aparte de que luego si había bodas, íbamos invitados con don Vicente a la claro, boda, ¿no? Y eso para nosotros ahí en el pueblo, que si no hubiéramos salido de allí realmente. Con lo cual, lo que tú decías, tú has vivido una religiosidad desde niño. Desde niño, como lo más normal del mundo. Más normal del Me mundo. imagino que luego el poder encontrar a gente no creyente en las distintas etapas de tu vida posterior, sobre todo en la vida universitaria, pues fue el primer choque un poquito de gente diferente, porque habían nacido en el convencimiento de que todo el mundo era pues una religiosidad cristiana, natural. Mis padres, ahí están en la foto, eso fue el día de mi primera comunión, ¿no? Y mis padres fueron cursillistas, ya fallecieron hace 20 años, fueron cursillistas los dos, y luego pues era de los hermanos del Señor, de la Soledad, y en fin, que hemos estado siempre en contacto con la iglesia y para mí fue lo más normal del mundo, ¿no? En casa erais 4. Éramos 4, mi hermana Genoveva, que está ahí la mayor,
mi hermana Amalia y mi hermano Pedro, que nació después de mí. De alguna forma yo fui también en la... Bueno, el otro que está es el... Yo no sé si en esa foto era ya marido o era novio de mi hermana, probablemente era novio. O sea, que hay dos hermanas mayores y luego un tiempo y luego viniste los dos. Sí, llegué yo, claro, era el esperado, ¿no? Dos hermanas y llegó ahí, claro, que ahí desvié, ¿no? Efectivamente, el niño querido. Así es, sí, y muy bien. Y don Vicente, pues fue muy bonito con nosotros. ¿Y don Francisco? Se pasó. Y luego la otra persona, en esta edad infantil, digamos, fue el profesor, el maestro que yo tuve en la escuela, ¿no? Que era don Francisco Ramos. Porque luego habrá otro don Francisco, que es un señor ya que nos cogió, ya éramos un poco más mayores, y luego, si quieres... Entonces no había profesores, eran maestros. Eran maestros. Entonces nosotros estábamos allí en la escuela y realmente teníamos dos maestros que eran muy mayores, eran abuelos prácticamente para nosotros, ¿no? Y de pronto llegó este maestro, don Francisco Ramos, que murió hace un par de años, falleció. Y claro, era para nosotros una novedad, ¿no? Un profesor joven que subía en una moto, de las primeras Lambretas que había entonces, subía y todos los críos estábamos allí, pues sobrecogidos con don Francisco. Y don Francisco don Francisco Ramos fue el que me animó en el tema de la poesía. A mí me gusta bastante la poesía y recitar, y él fue el que me metió esa inquietud, o sea, esa afición por la poesía, porque me hacía aprenderme poemas y luego me mandaba no a un colegio, era a la escuela de las niñas. Me mandaba a la escuela de las niñas a recitar esa poesía que yo me había aprendido, ¿no? Yo llegaba allí, imagínate la escena, ¿no? Yo ahora lo pienso y es que digo, no es posible que hiciera eso, ¿no? Y llegaba así, buenas tardes, vengo de parte de don Francisco a recitar una poesía. Ah, muy bien, pues nada, recítala. Y ahí salía, la recitaba, vale, buenas tardes, buenas tardes. Y él fue un poquito el que, viéndole a él, te animó a estudiar para magisterio, ¿no? Yo ya a esa edad ya quería ser maestro. Yo siempre quise ser maestro, o sea, para mí ha sido una cosa... Lo que influye en las personas que tenemos delante de nosotros, que nos dirigen el camino. A veces decidimos una tarea, una profesión, en función de lo que hemos tenido delante. Efectivamente. Yo tuve muy buenos maestros y de verdad que yo ya nunca he pensado en ser otra cosa. Siempre dije, yo de mayor quiero ser maestro. Así que eso es una suerte también, porque poder ejercer aquella profesión que tú has querido siempre, pues yo creo que ayuda mucho a la felicidad de una persona, ¿no? Y nada, pues así fue como fue transcurriendo mi infancia feliz, tranquila. Y en la adolescencia, el despertar de la adolescencia, me imagino que ahí es donde empiezan las aficiones. Claro. Que tienes, has dicho la poesía desde el colegio, pero luego tienes el deporte, especialmente el fútbol. Tenemos una foto que tienes por ahí de jovencito con butragueño. Sí, la guitarra, que la has tenido siempre. Esa va en el coche siempre, va en el maletero, vale, claro. ¿Qué te dijo una sobrina nieta? Porque tienes seis sobrinos y... Tengo 6 sobrinos y 6 sobrinos nietos. ¿Y qué te dijo ahora en Navidad? Que iba a ser un cura muy gracioso con tu guitarra, Vas a ser un cura muy gracioso. Muy gracioso con tu guitarra, sí. O sea, la guitarra, el fútbol... El fútbol. Hoy día ya me contabas que ya hoy día el fútbol ya no, porque te deja muerto. Ya, creo que pasó ya la época esa. Y hoy el deporte lo haces con... Hoy, pues, ahora mismo hago pues un poco de pádel y me gusta mucho andar. Senderismo. Me encanta. Aquí butragueño joven. Sí, esto fue el último año que estuvo en Murcia en Primera División. Y el primer partido de Liga era Murcia-Real Madrid, que fue en agosto. Y nos enteramos, butragueño estaba entonces empezando con el Madrid. Y dijimos, desde Rivera, desde el Club Rivera, dijimos, vamos a ver si nos recibe Emilio Butragueño a una tertulia. Y esto fue en el hotel donde él estaba, porque no le dejaban salir del hotel. No, vamos nosotros al hotel. Y ahí tuvimos una entrevista con Emilio Butragueño. Y ahí ha quedado esa foto. O sea que la adolescencia fue el inicio de todas las aficiones. En la adolescencia fue donde también influyó mucho en mí otra persona, don Francisco Ortín, que era un señor de ahí del pueblo, cartero, ahí lo tenemos, que está ahí. Esto es en la Cresta del Gallo. Un día que él nos llevó de excursión a la Cresta. Es que realmente nuestros padres no podían llevarnos de excursión. Entonces,
Él pues nos llevaba y ahí estamos todos, pues Pepito Montoya, Joaquín, Espujante, Chencho, y estoy ahí abajo con don Francisco en la Cresta del Gallo. Nos llevaba de excursión, organizábamos obras de teatro. Bueno, yo creo que hasta nos enseñó a nadar. Él fue el quien nos enseñó a nadar. O sea que fue un hombre tremendo, impresionante, de verdad, que bueno, esa suerte que tienes, que a esa edad tan difícil, que no te atreves a preguntarle a tus padres ciertas tener cosas. A alguien que sea un guía de confianza. Él era totalmente cercano a nosotros y le podíamos preguntar lo que quisiéramos. Y cuando estás ya en la universidad, los primeros años de universidad, es cuando decides, pues tienes 18 años, cuando entras en el Club Ribera. ¿Cómo fue esa...? ¿Por qué? Yo estaba estudiando COU en el Instituto de Alcantarilla y me invitaron, un amigo me invitó a un curso de retiro, a unos ejercicios espirituales, ¿no? Y con mucha decisión, porque yo ya estaba en ese momento, yo estaba ya federado jugando al fútbol y claro, los domingos hay partido. Y dije, bueno, pues no sé, porque tengo partido, y con mucha decisión me dijo, pues no vayas al partido. A mí eso me... Lo planteo radical. Dije, bueno, pues nada, esto será muy importante. Como era una persona a la que yo quería mucho y le tenía mucho aprecio y me fiaba totalmente, dije, pues nada, habrá que ir a ese curso de retiro. Y ahí fui a un curso de retiro organizado por el Opus Dei y ahí conocí yo la obra, ¿no? Y ya está, y ahí surgió, ahí fui conociendo yo la obra y ahí fue cuando fui yo descubriendo pues que Dios podía llamarme por este camino del Opus Dei, ¿no? Y ya está. Y en un momento pues tomé la decisión de pedir la admisión en el Opus Dei y hasta hoy, y muy feliz. ¿Qué pasos tenéis ahí para ingresar en la obra? Bueno, yo ya como agregado. Sí, yo ya tenía 17 años, entonces no, yo pedí la admisión, le escribes una carta, entonces como era marzo del 75, San José María se fue al cielo en junio. Luego yo todavía le escribía a él, a San José María. Le escribías una carta y le pedías la admisión en el Opus Dei, ¿no? Y ya está, y ya después pues te decían, pues sí, que has sido admitido en el Opus Dei, y ya está, y así. Y desde entonces en la obra trabajando para el reino de Dios. Exactamente. Lo último, ¿cuándo fue la ordenación como sacerdote? Allí en el Club Ribera, que he estado toda mi vida allí. Y luego, pues, hace 5 o 6 años, me plantearon, oye, pues, ¿y qué te parece si te vas a Pamplona? Que allí la obra tiene un centro para los estudios teológicos y de la gente de la obra, ¿no? De todo el mundo. Si te vas a Pamplona y haces allí la licenciatura y... Pues sí, pues vámonos a Pamplona, vámonos. Y me fui a Pamplona y allí pues estuve estudiando, hice la licenciatura en Teología Moral y Espiritual y bien, y luego en la casa en la que vivía, que también había una foto por ahí de esa casa, de Iturgoyen, pues allí en esa casa, todas las mañanas íbamos a la facultad, a las clases allí, y luego pues también teníamos nuestros propios medios de formación allí en la casa, y los sábados, también los fines de semana. Lo de Pamplona ha sido unos años maravillosos, porque estudiar, dedicándote a estudiar con tranquilidad, eso se agradece mucho. Que yo siempre... ¿Hiciste teología moral? Sí, sí. Yo cuando hice pedagogía, pues lo hice trabajando en el colegio. No, porque tú hiciste magisterio. Hice magisterio. Y empezaste a dar clases. Y empecé ya a trabajar en el colegio. Después hiciste pedagogía. Pedagogía, pero ya trabajando en el colegio. Y seguías dando clases. Claro. Y así has estado 30, 35 años dando clases. 34 estuve allí. Y con responsabilidades de dirección también. Sí, 7 años. Ahora contamos un poco todo esto. Sí. Y en un momento concreto te plantean profundizar en unos estudios teológicos. Sí. Y en todo eso, pues viene la llamada especial de Dios y decir, vale, si ya estás para mí, si ya me sirves de muchos modos, pero ¿por qué no como sacerdote? Yo ya estaba entregado a Dios, efectivamente, mi vocación fue ya de entrega a Dios siempre allí, desde el principio, y esto es una manera nueva y muy especial, ¿no?, del sacerdocio, ¿no?, de servir. Y ya está, y no me lo planteé, digo, muy bien, pues sí, me voy a Pamplona y me voy a estudiar. ¿Qué día fue la ordenación? La ordenación diaconal fue el 25 de febrero, ahora hará 2 años. 2 años. 2 años. Y luego el 3 de septiembre
sea, de sacerdote llevas un año y La medio. de presbítero, sí. La de diácono fue en Roma. Fue en Roma. Y la de presbítero en Torre-Ciudad. En el santuario de Torre-Ciudad. ¿Cuántas veces has ido a ese santuario? Madre mía. ¿Qué significa para ti? Yo llevo yendo allí, yo creo que habitualmente 2 o 3 veces al año he estado yendo durante mucho tiempo. En verano siempre, y luego en Semana Santa muchísimas veces. Allí hay una actividad que se llama Enjuve, que es un encuentro de jóvenes, unos campeonatos de fútbol, también unos concursos de cortos, de cine, en fin, de diversas cosas, que viene gente de clubes juveniles, de asociaciones juveniles de toda España, ¿no? Y yo estoy yendo con el Club Ribera pues un montón de años. El año pasado también estuve, y este año espero que me digan de ir otra vez, ¿no? O sea, tú entras al Opus Dei y vas a vivir y a convivir en el Club Ribera, todavía como joven. Y empiezas a dar clase en el Colegio Monteagudo. Sí. Y allí has estado 34 años. Sí, ¿Cómo se desarrolla esa tarea? ¿Qué recuerdas del colegio? Porque son muchos años y mucha gente. Me imagino que padres e hijos. Sí. El colegio es una maravilla, es un gozo, ¿no? El Colegio Monteagudo, el recuerdo más hermoso son mis compañeros, ¿no? Los profesores los compañeros que he tenido allí, incluidos los directivos, por supuesto, y todas las personas que trabajan allí en el colegio. Eso es lo mejor. Y luego el colegio ha tenido siempre un afán grande de que nos formemos los profesores. El colegio fue el que me animó a que yo hiciera Primero pedagogía. La pedagogía, fue el colegio el que me dijo, oye, pues, y lo hice, ¿no? Luego allí en el colegio, pues aquí por ejemplo, pues esto es una acampada de padres e hijos. Esto es una acampada de padres e hijos en Sierra Espuña. Estos chavales que hay ahí tienen ahora 40 años. O sea que pues iban 5, 6 o 7 padres y luego pues un montón de niños, nos íbamos un fin de semana allí. Esto era un plan precioso, ¿no? Y el colegio, vamos a ver, en los colegios todo lo que hagas tiene fruto. Lo que pasa es que a veces no lo sabes. O te lo encuentras después. Como lo del Evangelio, tú siembras y el fruto vendrá después. Todo lo que tú hagas en la educación, en la enseñanza, ya sea en un colegio o unos padres con sus hijos, todo eso hay que tener fe y esperanza de que eso queda ahí y que luego sale. ¿Cuándo? No lo sabemos, igual ni lo veremos, pero sale, ¿no? Entonces, pues eso, ahí esta foto es una acampada, y luego antes ha aparecido otra cosa que hicimos también en el colegio, fue La venganza de Don Mendo, fue una obra de teatro, aquí está, que yo hacía aquí de Don Nuño, y la representamos un par de veces allí en el colegio. Aquí en esta obra participaron padres y madres, profesores y profesoras, alumnos y alumnas. Es un modo de involucrar, de que la educación no es cuestión de unos, sino de todos. Efectivamente, es todo los sectores. Sí, era precioso porque los ensayos, que eran por la noche algunos días, pues la gente llevaba allí cosas para cenar, un tentempié, porque ahora salían unos a ensayar, luego salían otros, y no era... O sea, te tirabas un par de horas allí por la noche, ¿no? Y se creó un ambiente precioso entre todos. Y has tenido dando clase a distintos grupos, ¿no? A niños, infantil, después terminaste también con bachillerato, secundaria. Sí, yo empecé con primero en el año 80, primero y segundo de primaria. Y así estuve 7 años, con los más pequeños del colegio. Y ya después pasé a lo que ahora es la secundaria. Esto es una tarde allí, un concurso un día de disfraces, porque ves a uno vestido ahí de enfermero, otro vestido de d'Artagnan, otro vestido de... En fin, estos chavales tienen ahora 40, 42 años y estuve primero con estos cursos, ¿no? Y ya después pasé a lo que es la secundaria y ahí estuve el resto de mis años, ya no dejé, primero y segundo de secundaria, incluso siendo subdirector del colegio, pues daba clase en estos cursos. Me imagino que habrás vuelto, y ahora como sacerdote, después de unos años en Pamplona, vuelves a Murcia, te habrás encontrado con algunos de estos ahora con 40, 45 años, claro. Bueno, que te decían don Ginés y ahora te dicen padre Ginés, o cómo, esa sensación, ¿cómo fue eso? O sea, te dicen de tú, de usted. Bueno, me pasó una cosa, fue tremenda, estando yo en Torre-Ciudad el año anterior a ordenarme, que yo no sabía todavía si me iba a ordenar o no. Recibo una llamada
veo que me llama 2 veces un número, digo, voy a llamar yo, porque si me llama 2 veces, esto debe ser. Y entonces es un antiguo alumno que me llama, que tal, saludo, sí, me acuerdo de ti, claro que sí, por supuesto. Es que me caso el año que viene, y mi novia y yo pues queremos que nos case usted y tal. Digo, pero espérate que yo no sé todavía si me voy a ordenar o no. Sí, ¿cómo que no? Claro que se va a ordenar seguro. Y esa fue la primera boda que hice. En septiembre mismo, nada más volver de Torrecidad, de ordenarme, fue la primera boda que hice. Y ahora pues llevo ya 12 o 13 bodas y 12 o 13 bautizos de alumnos o hijos. Claro, porque se crea un núcleo, una vinculación especial. Claro. Y ahora estás como sacerdote con el Club Rivera, pero sobre todo de capellán de un colegio, de un centro de formación. Estoy de capellán en una escuela que está en un municipio cerca de Orihuela, se llama Jacarilla. Ahí estoy de capellán. Hay secundaria y módulos de grado medio y grado superior. Hay unos 300 alumnos, ¿no? Y ahí estoy de capellán todas las mañanas, menos los viernes. Y todas las tardes estoy en Rivera, porque allí en la Asociación Rivera, gracias a Dios, pues tenemos, esto es por ejemplo una actividad que hicimos allí en Rivera, que es el bocatón solidario. Se trataba, ¿no ves esa mesa que se ve ahí? Se trataba de hacer un bocadillo enorme, pero que lo hicieran las familias y que trajeran material para rellenar el bocadillo, ¿no? Y luego se iba vendiendo por trozos ese bocadillo, ¿no? Y todo lo que se recaudó se dio a Cáritas. Y eso fue en el Jardín de las Tres Copas, que ahí donde está la asociación. Ahí tuvimos esta actividad, creo que fue el año pasado, al poco de volver yo. Y nada, y allí, pues esta es una de las cosas que hacemos. Luego pues hay romerías familiares, luego pues hay acampadas, convivencias. Y el día a día los chavales van allí a estudiar. De lunes a jueves, el día a día del club es estudio. Hay también un oratorio. Tenéis un sitio de estudio, al mismo tiempo oratorio y formación. Y formación humana y cristiana. Dirección espiritual, si la necesitan y la piden y la quieren. Efectivamente. Un acompañamiento. Yo estoy todas las tardes sin parar de hablar con gente. Eso he dicho yo antes, que tú habías sido prácticamente 40 años, estás siendo educador. Exactamente. Porque sigues en el Club Rivera, siendo sacerdote, antes lo eras como profesor, como maestro, y ahora en el colegio también como capellán. Es una educación, es acompañar en la educación de las personas. Así es. Yo llego allí por las tardes y pues voy hablando con uno, con otro, pues todos los que quieren verme, alguno me lo pide, otro lo llamo yo, muy bien, y de maravilla. Y los chavales, da mucho gusto, ¿no? Ver cómo los chicos pues van mejorando, van cambiando, van acercándose un poquito más a Dios, mejorando en virtudes humanas, que es de lo que se trata. En estos 40 años que llevas en la enseñanza y tratando con jóvenes desde 40 45 años, con tu grupo de jóvenes de los 70, 75, ¿qué cambio has visto en la juventud y en la adolescencia? ¿Qué problemas tienen hoy que tú no tenías y qué difícil son los retos de hoy día? Yo creo que, claro, si hablamos de hace 40 años, pues había menos, digamos, menos distracciones. Yo que estaba en mi pueblo, con mis amigos allí, pues con las chicas, tal, un baile, no sé qué, una merienda, tal, lo propio de los 15 años, ¿no? Eso era lo que no teníamos más, ni siquiera íbamos a discotecas, que había alguna, pero empezaban entonces, ¿no? Era un ambiente muy nuestro, muy familiar, ¿no? Ahora, pues realmente hay más medios de ocio, la gente pues sale más... Viaja más, y luego pues también internet, todos los medios, las tablets, los móviles, hay un abanico muy amplio. Yo creo que hay más ruido ahora, la gente tiene un poco más de ruido y que antes estábamos quizá algo más centrados en la vida misma, ¿no? Ahora me parece que hay que animar mucho a los chavales pues a que paren, a que dejen los ruidos, a que piensen un poco. Y que todo que no sea ruido, sino música. O sea, ahí está. Que todos esos ruidos música que vamos a utilizar todo lo que tenéis de ventaja, pero con un sentido, no... La música que no pare, que es maravillosa, pero... Tenías que haberte traído la guitarra. La gente... Pues mira, yo siempre llevo la púa. La púa, por si acaso. Por si surge. Sí.
Sí, vamos, que hay que ayudar a la gente a que piense. A mí me gusta mucho hacerles pensar a los chavales cuando hablo con ellos, pues decirles, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Y a ti qué te parece? ¿Y tú qué harías en este caso? Y luego una cosa que a mí me gusta mucho con los chicos, yo siempre en mis conversaciones con ellos siempre empiezo, ¿estás contento? ¿Eres feliz? ¿Hay algo que te preocupe? Porque es que realmente tenemos que ser felices, tenemos que estar alegres. Si somos hijos de Dios, ¿qué problema vamos a tener? Ninguno. Entonces eso es muy bueno, porque la gente tiene que estar feliz. Y cuando alguien tiene algo que no le deja, pues eso es de lo que hay que hablar. De lo que hay que hablar, para solucionarlo y dar el paso. No vamos a sacar una encíclica de magisterio de la Iglesia para explicársela, ¿no? Pues hay que hablarle a la gente de lo que a ella le preocupa, ¿no? Entonces, esto es una actividad que hacíamos también ahí en Ribera, que es una visita a los ancianos. Esto es el hogar de Betania. Este centro que hay ahí en el Camino de Santa Catalina, y ahí íbamos de vez en cuando, yo iba con la guitarra. De hecho, ahora cuando yo sigo yendo a este sitio, claro, aunque vaya vestido de cura, voy con la guitarra y si no, me dicen, ¿y la guitarra dónde está? Si llego sin la guitarra, me mandan a por ella. De tu vida. Forma parte. Sí. Te hiciste la tesis sobre el matrimonio. Sí. Y estás trabajando en ese tema de un modo especial. Bueno, casi como última pregunta, que se nos ha ido el tiempo. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de este tema. Sí. El matrimonio hoy día, la situación hoy día. ¿Por dónde hay que trabajar con las parejas? Estamos viendo tantísima situación de parejas que deciden no ultimar su relación, simplemente pues convivir juntos, o simplemente a los meses ya la situación está mal. Incluso matrimonios de muchos años que están destruyéndose, y con todo lo que viene con los hijos. ¿Qué hay que trabajar ahí? ¿Qué ves? En las bodas que llevo, lo primero que digo en la homilía es que quienes se casan para hacer feliz al otro, no para ser feliz tú. Esto es una idea que me parece importante, ¿no? Uno no se casa para ser feliz, porque es que no lo eras antes de casarte, sí que lo eras, entonces, no. Tú te casas para hacer feliz a tu marido, para hacer feliz a tu mujer. Eso es algo que si perdemos de vista eso, empezamos ya el egoísmo, ¿no? Que voy a lo mío. El amor es salir de uno hacia el otro, exactamente. Cualquier tipo de amor. Entonces, y luego, a mí me parece que hay que reivindicar el matrimonio cristiano, ¿no? Hay que reivindicarlo y hay que hablar de él y hay que presumir. Yo siempre digo, oye, sal a la calle, presume de esposa, presume de hijos, vete a misa los domingos, lleva a tus críos contigo. Hay que mostrar la familia cristiana en la calle, que se vea y que se vea esa alegría. Lo que decía Benedicto XVI, demostrar la belleza de ser cristiano, de ser creyente. Sí, ahí la gente joven tiene miedo porque, claro, para dar un paso hay que levantar un pie y hay que quedarse en equilibrio. Hoy día la gente lo quiere tener todo. Mis hermanas se casaron con 21 años y ahora la gente se casa con 30 y quieren tenerlo todo. Oye, yo me acuerdo que se casó un profesor en el colegio y nos invitó a merendar y dijo, pero traer una silla cada uno. Bueno, pues fuimos con nuestra silla. Yo me acuerdo más de uno que me ha dicho, y gente para casarme, digo, solo necesitas el novio y un sacerdote en una iglesia. Lo demás te sobra. Es que no tenemos, no te preocupes, ya vendrá todo lo demás, además te lo darán. Y hay que decirle a la gente que tiene que confiar en la gracia, que la gracia del sacramento hace mucha falta. Que lo otro, que el matrimonio cristiano es el genuino, el de los orígenes, y que la gracia del sacramento la necesitáis los esposos para poder vivir vuestra relación, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay que ir hablando con la gente. Y a la gente joven hay que hablarle mucho del matrimonio cristiano, que no tengan miedo. De la belleza. Sí. Y de la aventura en manos de Dios. Efectivamente. Tú te aventuraste, dejaste en manos de Dios muy joven. Sí. Te dejaste sobre todo porque hubo personas importantes delante de ti, don Francisco, don Vicente, el otro don Francisco. Sí. Pero luego al final tú tuviste que dar pasos, porque la vocación, la llamada, Dios la hace y uno responde. Efectivamente. Y diste pasos y el Señor te ha ido conduciendo. Sí. Tuve esa suerte de que mucha gente se preocupara por mí y luego, claro, uno tiene que decir quiero o no quiero, ¿no? Así pues nada, nunca sabemos dónde nos lleva el Señor. No, Dios nos tiene preparada un montón de sorpresas. Yo no sé cuál será la próxima. Bueno, pues por lo pronto, cualquier actividad de senderismo. ¿Esto dónde es, este pico? Esos revolcadores. En Revolcadores, el pico más alto de la región de Murcia, sí, ahí es.
que puede que esté nevado en estas fechas. Quizá si no, esté nevado ahora, sí, es posible, es posible. Pues Ginés, muchísimas gracias. A seguir trabajando en la viña del Señor, a seguir siendo un obrero. Por supuesto. Y a seguir dando pues, lo mejor que el Señor nos quiere y a responderle a Él a lo que Él nos llame cada día. Así es. Muchísimas gracias. A ti. Y a ustedes, señoras y señores, pues gracias por habernos seguido. Ya saben, cada miércoles un nuevo programa de Vidas con Luz, un nuevo testimonio. Buenas noches, que sean felices.